inmediato con Elizabeth Rubiano, la experta invitada de la Escuela de Vida Personal de Yo Invierto, quien se va a conectar desde la ciudad de Valencia, en Venezuela. Estamos esperando la conexión con Elizabeth. Mientras tanto, agradezco a Alberto, a Elvia, salgo de todo, no sé quién será, de todas maneras, muchas gracias a Lili, a todas las personas quienes están desde ya, y ya estamos teniendo entonces aquí hola Elizabeth, bienvenida a Yo Invierto. Gusto Hola, de estar aquí. Bien. hola Alejo, bienvenidos. Yo voy a darme para atrás un poquito porque si no me van a cortar la cabeza. Bueno, bienvenidos y Ajá. bienvenidas todas a la hora de inversión. Hoy, como les decía, nos toca el turno a la Escuela de Vida Personal, que como saben tiene 2 frecuencias a la semana en la hora de inversión, los días domingo y los días lunes, para terminar la semana con el día de descanso y para comenzar la semana para invertir en nuestra vida personal. Hoy tengo, gracias a todos los que se están conectando en este momento, hoy tengo el privilegio de compartir pantalla con una gran amiga, Elizabeth Rubiano, desde la ciudad de Valencia, en Venezuela. Es la experta invitada de la Escuela de Vida Personal. Con Elizabeth me une una muy bonita amistad con quien he compartido en los últimos años y medio trabajando en diferentes proyectos dentro de la Escuela de Yo Invierto, de la Academia, en diferentes áreas. Inclusive ya tiene información que muchísimas personas todavía no tienen con respecto a un proyecto personal que estoy llevando a cabo hace más de un año. En todo caso, bienvenida Elizabeth Rubiano a la hora de inversión de vida personal de Yo Invierto de todos los lunes. Bueno, también muy contenta de estar aquí compartiendo esta primera semana de Yo Invierto y su hora de invertir en nosotros, que creo que ha sido, bueno, buenísima para todas las personas que la han compartido. Nos hemos nutrido de tantas experiencias, de tantos puntos de vista, que sin duda nos ayudan a vivir mejor y más felices. Gracias a todas las personas, saludos desde Brasil y a todas las personas que se están uniendo a esta hora de inversión que, como les decía, hoy toca el turno a la Escuela de Vida Personal. Bueno, el tema de la semana, todas las semanas la academia en sus diferentes escuelas va a escoger un tema que vamos a trabajar con diferentes expertos los 7 días de la semana en cada una de las 5 escuelas de contenido. Hoy, o mejor dicho, esta semana elegimos el tema de elegir. ¿Por qué hemos escogido el tema de elegir? Bueno, porque en las últimas 2 o 3 horas de inversión hablábamos de la importancia para cada uno de nosotros para empezar a invertir en nosotros en el tema de elegir. Es por ello que me encantaría entonces darle la palabra a la experta de hoy, Elizabeth Rubiano, quien además tiene una historia personal muy, muy poderosa, que con toda seguridad todos ustedes cuando la vean en la sección de experiencias que está planificada para dentro de un par de semanas, que como todos los viernes, ustedes van a tener la oportunidad de conocer de cerca la humanidad de cada uno de los instructores que estamos trabajando desde el corazón en la Academia de Yo Invierto. Elizabeth tiene su propia experiencia que ya grabamos hace un par de meses en la ciudad de Panamá. Así que bueno, Elizabeth, sin más preámbulo, cuéntanos, desde el punto de vista de la vida personal de cada uno de nosotros, la importancia de elegir. Bueno, elegir es la condición, lo que es constitutivo al ser humano que nos hace ser humano, porque es lo que nos determina la voluntad. Elegir es la posibilidad de escoger una cosa u otra de acuerdo, por supuesto, a tus circunstancias. Nunca la circunstancia está por fuera de la elección. Sin embargo, la posibilidad de tú decir, bueno, yo soy la que tengo la voluntad y la que puedo decidir sobre mi vida, la que puedo decidir qué actitud o qué condición o qué camino tengo que escoger, bueno, eso es lo que nos hace ser humanos, porque justamente lo que determina la humanidad de toda persona es la voluntad, y la voluntad viene dada por la elección. Tú acabas Viene dada de... por, ¿Perdón? viene dada justamente por la Exactamente. elección de una cosa o de la otra. En relación a mi vida personal, por supuesto,
desde muy chiquita, yo tuve lecciones importantes. Por ejemplo, una de ellas fue la de ser libre. Siempre luché por ser libre. Como fui única hija, muy resguardada, muy cuidada, entonces yo desde muy chiquitica, es impresionante, mi mamá cuenta que había una muchacha que me cuidaba y decía que en esa casa donde yo vivía había fantasmas. Entonces, mi mamá empezó a decir, pero ¿cómo que fantasmas? Sí, porque esa niña se desaparece y está todo cerrado y sin embargo se desaparece. Entonces, un día mi mamá se puso a explorar qué era lo que pasaba y era que, bueno, yo me salía por unos lingotes apenas chiquitica, como de 4 o 5 años, me salía entre la reja y me iba a una casa donde había muchos niños y jugaban en un patio y se metían en un tanque y andaban en los árboles. Entonces yo digo que esa fue mi primera lección, que desde muy chiquita yo decidí buscar la libertad, o sea, buscar explorar otros mundos, buscar. Entonces desde ahí mi mamá me tuvo que cuidar muchísimo porque yo estaba en un lugar y me iba para otro, me quedaba observando los lugares, me iba para otro lugar, todo el mundo quería ir para acá, yo quería ir para el otro lado. Entonces inclusive por los cuentos que me gustaban de cuando era chiquita, siempre el tema de la libertad era muy importante para mí. Y bueno, cuando me tocó vivir una de las situaciones como más difíciles de mi vida, que fue un accidente de tránsito que tuve a los 16 años, que me dejó en una condición de silla de ruedas, pues tuve que tomar la decisión de cuál era la actitud que yo tomaba, que tenía que tomar en mi vida. Y bueno, sabes que yo la recuerdo perfectamente cuando yo pasé de un estado a otro en el que prácticamente, bueno, te imaginas, a los 16 años uno está en el medio entre rendirle culto a la belleza, al cuerpo, a lo físico, y también como que cultivar la emoción, los valores, porque el adolescente tú sabes que es muy, siente mucho, es muy sensible, tiene valores importantes con respecto a la amistad y todo lo demás. Pero bueno, el culto a lo físico, todo eso también en esa edad es muy importante. Y de un día para otro, yo era una Elizabeth y después fui otra Elizabeth. Es decir, perdí el cabello, la cabellera, perdí la forma de mi cuerpo, perdí todo porque perdí inclusive en ese momento hasta los esfínteres. Entonces, el haberme encontrado en una situación totalmente diferente a lo que yo era, me hizo tomar otra decisión que yo creo que fue crucial en mi vida, que fue la decisión de que, la recuerdo clarito, cuando yo me empecé a ver, me empecé a deteriorar y me empecé a ver deteriorada, y yo dije dentro de mí, yo no soy solo un cuerpo, yo no tengo solo un cuerpo, yo no soy solo un cuerpo. Después, claro, después pasó el tiempo y me reconcilié también con mi cuerpo, pero en ese momento mi psique salió a defenderme quizás, y entonces me tomé la decisión de que yo tenía que encontrar mi luz, que yo tenía que encontrar mi ser, que mi ser no era el cuerpo, que mi cuerpo habitaba el ser, pero no era mi cuerpo. Esa fue la segunda decisión más importante que yo creo que tomé y que fue fundamental para que yo llevara la vida que he llevado, porque realmente fue un hecho que a veces yo volteo atrás y miro todas las cosas que viví y siempre las viví con energía, bueno, y esto va a pasar, mañana pasa, y así viví montones de situaciones, muchas operaciones, muchas hospitalizaciones, y sin embargo, esa decisión de que pasara lo que pasara afuera, yo estaba con mi ser, tenía que permanecer en mi ser, creo que también fue fundamental para mi vida. Yo estoy seguro que todos los que te están escuchando y los que te van a escuchar a partir de esta primera hora de inversión de vida personal de la semana, hablando de las elecciones, la experiencia personal de Elizabeth Rubiano, que ahora van a saber, porque no, le voy a preguntar
todo lo que ha pasado después de esa circunstancia que definitivamente cambió para siempre la vida que hasta ese momento llevaba Elizabeth Rubiano y bueno, la transformó a partir de una elección que obviamente Elizabeth, eso llevó mucho tiempo, un día a la vez, poder ir aceptando poco a poco la nueva realidad. Pero lo importante del tema de la vida personal es que hoy en día estamos aquí y mañana puede ocurrir cualquier situación en nuestra vida personal que nos va a llevar justamente a tomar elecciones de querer estar en un estado o pasar a un siguiente estado de aceptación. Entonces, Elizabeth Rubiano a los 16 años, y eso lo van a ver en detalle en la experiencia, no vamos a contar tanto de la experiencia para que puedan conocerla más en ese momento mágico que vivimos ella y yo durante esa conversación que ustedes van a disfrutar en las próximas semanas. Y que ya, por cierto, está la primera experiencia tanto en el canal de YouTube y Facebook y LinkedIn, creo, y en la página web del experto Alejo Buitriago, que por cierto, ayer estuvimos desde Colombia conversando en la Escuela de Vida Personal. Lo importante, y les agradezco a todos que por favor, si tienen alguna pregunta para Elizabeth, con gusto, háganla y yo se las hago desde aquí. Cuéntanos, ya pasamos el evento, empezamos con la aceptación, elegiste. Cuéntanos esas primeras elecciones, ¿a dónde te llevaron? ¿A dónde llevaron ya la adolescente que un buen día pues tomó la elección de continuar su vida y quería ir también a la universidad? Sí, bueno, esas elecciones, yo pienso que esas dos elecciones, la búsqueda de la libertad, que implica también la libertad de elegir, y la elección de que pase lo que pasara afuera, yo tenía que encontrarme con mi ser, con buscar lo que estaba dentro de mí para sostenerme independientemente de lo que pasara afuera. Bueno, me llevaron a realizarme como persona, a encontrarme conmigo misma, a, a valorar la vida, el valor de la vida, es decir, el poder disfrutar de ese ser que tengo, que soy, em, disfrutarlo a plenitud en cualquier circunstancia, en todas las experiencias de la vida que nos ofrece la vida cada día. Es como un fluir. A veces hoy estás en una experiencia y conoces unas personas, mañana conoces otras, y eso te va a ir llevando a cumplir tus metas y tus realizaciones. Pues. Una de las cosas, como dices, importantes fue que, bueno, una de las realizaciones de las realizaciones que también elegí fue el estudio, fue estudiar, porque el conocimiento sin duda da luz. El conocimiento te permite comprender el mundo, comprender lo complejo que es la existencia y lo difícil que a veces se puede comportar la existencia entre nosotros mismos. Entonces, bueno, fue una búsqueda, fue una lección importante haber decidido estudiar, continuar pues mi vida y realizarme como profesional, estudiar en la universidad y bueno, incursionar en varios campos de las ciencias sociales que me han ayudado a comprenderme y a comprender el mundo. Esa fue una de las realizaciones importantes en mi vida porque creo que eso que me ha permitido mirar, me ha permitido ver y verme también, ¿no? Tú mencionaste hace un rato al inicio de la conversación la importancia de entender que una circunstancia hoy no determina, parafraseándote, no determina la circunstancia que has de vivir en el futuro. Evidentemente, vivir una circunstancia como la que tú viviste a tan temprana edad, en plena adolescencia, en pleno momento de disfrute, pues evidentemente cambió por completo pues, tu forma de ver la vida y adaptarte entonces a esas circunstancias hizo
que emprendieras una cantidad de elecciones en tu vida, entre otras cosas, pues estudiar, que te ha llevado inclusive a ser una profesora titular en una de las universidades más prestigiosas de Venezuela, que o estás a punto ya de jubilarte y que además te ha tocado la oportunidad de enseñar a tanta gente el valor que significa y la ayuda que significa recibir de otros también, porque muchos milagros ocurrieron en ese transitar que la gente va a descubrir en la experiencia que grabamos juntos, pero también la importancia de poder ayudar a otros a través de que vean en ti pues la valentía, la entereza de poder sobrellevar una situación y poder realizarte como mujer, pues como profesional, como esposa, en fin, o sea, has cubierto una cantidad de to-dos que has tenido que elegir querer hacerlo, ¿no? Sí, sin duda. Yo comprendí desde muy temprano, después que tuve el accidente, que, que el milagro que me podía suceder no era tanto que pudiera volver a caminar, sino que pudiera seguir viviendo, irradiando luz. Y sin duda también comprendí que todas las personas, tanto los otros hacia mí como yo hacia los otros, somos espejos. Es decir, nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, pero también somos espejo de los otros. Es decir, nos proyectamos en los otros, tanto nuestras luces como nuestras sombras. Y sin duda yo creo que he podido ser un espejo para mis estudiantes, para las personas que me ha tocado vivir con las que me ha tocado. Ser educador es una cosa, es una decisión muy hermosa. Ser educador implica que tú, no que el otro sea como tú, sino que tú ayudes al otro a sacar lo que es de sí mismo. Pero en esa relación, cuando tú eres educador, cuando tú eres educadora, tú, tú sabes que eres también un ejemplo, eres una referencia, no tanto un ejemplo a seguir, sino una referencia. Y yo creo que mis estudiantes, bueno, por decírtelo en algo simbólico, a veces hay muchos problemas de transporte y les cuesta llegar a la universidad y yo les cuento cómo llegué yo a la universidad, cómo yo tenía que montarme en una camionetica estando en silla de ruedas. Entonces les digo, no me vengan con cuentos porque si hay que esforzarse en lograr las cosas, hay que lograrlas. Bueno, y así mucho, pues muchas están pasando siempre están pasando problemas, situaciones, eh, están pasando por problemas familiares, de pareja, por un niño enfermo, un niño especial. Y bueno, todas mis circunstancias de vida, de alguna forma, les sirve de referencia, de espejo, porque nadie está hecho tan solo con lo propio, uno se hace del otro. Pero también pasa lo contrario. También Claro. ellas han sido para mí referencias en sus múltiples vidas, porque casi que ser profesor es como leer 1000 libros, porque cada vida te enseña algo, te deja algo, te muestra una fortaleza, te deja admirar cómo ellas en condiciones a veces tan difíciles, pueden seguir sus metas y seguir adelante. Y bueno, me toca generalmente darle clase a mujeres, entonces he estado muy en contacto con la feminidad, porque trabajo en el Departamento de Pedagogía Infantil y Diversidad y está feminizada esa profesión. Para nuestros inversionistas de todas partes de Latinoamérica que están oyendo la hora de Pero bueno, inversión de vida personal con eso la doctora sin duda eres Elisa. referencia. Había una pregunta que se me fue hacia arriba, que no Sí, era, que no, yo te la tengo aquí grabada. Que ok. mencionaba que Elizabeth hacía mención para todos aquellos que no saben lo que significa la camionetica, es un medio de transporte público en Venezuela que es como un pequeño autobús, ¿verdad?
y entonces se llama, que es como un carrito por puesto, pues que vas pagando por el puesto. Pero entonces imagínense para una persona que tenía una condición de silla de ruedas, lo que implicaba, ¿verdad? Subirse a ese medio de transporte público en una ciudad importante de Venezuela y que, bueno, como eso es lo que de alguna manera Isabel está diciéndole a sus estudiantes de lo que implica el querer, el elegir, en todo caso, querer, como ella quería, ir a la universidad. La pregunta que hacían hace un momento decía, ¿cómo lograr, Elizabeth, desde tu punto de vista en la vida personal, ¿verdad? De elecciones, ¿cómo lograr ese equilibrio, ¿verdad? En el que constantemente pretendemos querer llegar para poder tener una vida personal de elecciones equilibradas en todo caso, ¿no? Esa era la pregunta un poco que se había ido, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mira, esa pregunta es muy importante, porque para poder tomar elecciones tenemos que reconocernos finitos. Es decir, no podemos tomar, no podemos hacerlo todo en la vida, ni vivirlo todo, ni experimentarlo todo, ni conocer a todo el mundo. O sea, yo viví una época en que me quería comer el mundo y no me quería perder nada y vivía como en una carrera con la vida. No sé si era un poco para compensar quizás inconscientemente el que tenía una limitación, pero entonces yo quería, bueno, viajar más que nada, o sea, correr, estudiar todo lo que pudiera estudiar, ir a todas las cosas, no perderme nada de lo que ofrecía la vida. Un día comprendí que uno no puede vivirlo todo, que uno tiene que tener una elección. Hay una película que me marcó muchísimo, que también tiene un libro que se llama eh, El pianista 1999. Es la historia de un niño que abandonaron en un barco y, y siempre se crió dentro del barco, nunca salió de él. Y, y, y un día él oía tocar piano al pianista del restaurante y él así subrepticiamente por todo el barco fue creciendo, lo cuidaron y lo criaron los obreros, los de las maquinarias del barco, hasta que salió a la luz y aprendió a tocar piano escuchando al pianista y en las noches tocaba y fue un prominente pianista. Y un día llegó a tocar al barco un saxofonista que se hizo amigo de él. Y fue el único que supo que jamás en la vida él había bajado del barco. Entonces él le propuso que por qué no bajaba del barco y le contaba de su familia, que él trabajaba en el barco, pero que tenía una casa, tenía unos hijos, tenía una familia, que porque él no salía y no hacía una vida. Pues. Entonces, bueno, en esas conversaciones que hablaron, que son bellísimas en la película, él decidió bajar del barco. Y la escena de la película es conmovedora porque se abre la escalera del barco y él mira a todo su alrededor y cuando va por la mitad de la escalera, bota el sombrero hacia el mar y se devuelve. Entonces, él duró muchos días encerrado, deprimido en su cuarto, hasta que entra su amigo y le pregunta por qué no bajó del barco. Y fue hermosísima la respuesta. Él le dice, habían demasiadas calles para escoger una, habían demasiadas mujeres para escoger una, habían demasiados caminos para escoger uno. Entonces, una de las cosas importantísimas de vivir y de elegir es que sea cual sea la elección en ese momento y por la razón que sea, tenías que elegir y cuando eliges, tienes que vivir a plenitud esa elección. No puedes quedarte con el dolor, ay, pero si hubiera vivido aquello, pero si hubiera elegido esto y no esto, porque no puedes vivirlo todo, tienes que elegir porque eres finita, no puedes vivirlo todo
y bueno, tienes que elegir una u otra cosa para vivir. Bueno, es que definitivamente, y mientras comentabas acerca de la película, me la estaba imaginando. El tema de las elecciones en el plano de la vida personal es fundamental, pues todos los días estamos haciendo constantes inversiones desde que nos levantamos. La mayoría de ellas de manera inconsciente, pues desde que nos cepillamos los dientes hasta que nos estamos cambiando, estamos pensando en una cantidad de cosas y estamos invirtiendo energía y tiempo y realmente no estamos prestando atención al proceso de inversión que estamos haciendo en ese momento. Por eso que es tan importante el tema de elegir conscientemente, como estaba haciendo mención la doctora Elizabeth Rubiano desde Valencia. Y por cierto, les invito a todos y cada uno de ustedes que están en la hora de inversión acompañándonos, lo cual agradecemos muchísimo, que todos los días en las redes sociales de audio de Yo Invierto están los minutos para invertir en ti, para que puedas invertir desde muy temprana hora de la mañana al despertar y puedas recibir ese mensaje que tiene Yo Invierto de cada una de sus escuelas para que puedas empezar el día eligiendo invertir en ti. Entonces, Elizabeth, el tema de las inversiones, ¿verdad? Que son elecciones cuando invertimos de manera consciente. Tú acabas de decir algo fundamental. Cada elección supone, ¿verdad? Una inversión que tenemos que vivir, que tenemos que realmente, intensamente disfrutar. Y que siempre vamos a tener la oportunidad, habiendo elegido hoy algo, pues mañana podemos decidir elegir otra cosa. Lo importante es hacer esas elecciones de manera consciente, porque todo en la vida es una inversión. Y toda inversión entonces va a atraer un retorno. Y es fundamental entonces estar disponibles en cada una de las facetas de nuestra vida para empezar a invertir en nosotros. Elizabeth Rubiano es un ejemplo del cómo se invierte en uno a partir de circunstancias que probablemente la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí no hemos vivido ni remotamente. Es un ejemplo, como muchísimas personas, del cómo se puede elegir a través de una circunstancia tan especial como la que le tocó vivir a ella a los 16 años, emprender una vida y elegir constantemente. Hay varios mensajes de personas que te quieren mucho y están aquí escribiendo, el cual agradezco por ti. Y fundamentalmente, esta semana que nos toca en la academia hablar de elecciones, vamos a tener todos los días, mañana nos toca con Vanessa Castillo hablar de estilo de vida y vamos a hablar de las elecciones en estilo de vida. Y el miércoles vamos a tener a Paul Ramifar desde Colombia para hablar de finanzas y también nuevamente para hablar de elección en finanzas personales. Y así, toda la semana vamos a estar hablando con diferentes instructores expertos de la Academia de Yo Invierto para que todos empecemos a integrar la importancia de invertir en nuestras elecciones. Pero entonces hacerlo conscientemente nos va a permitir, Elizabeth, ¿verdad? Poder estar allí más presente para poder justamente elegir invertir en nosotros. Ay, sí, quiero saludar a todas las personas que se han venido uniendo. La verdad que me conmueve mucho y me impacta el tema de las redes, como amigos que tenía muchísimo tiempo que no veía. José Sotillo, encantadísima de verte aquí. Elin, una amiga que está por allá por España, un montón de estudiantes que me han dado tanto cariño en sus mensajes. De verdad, muy, muy agradecida que a través de estos medios podamos seguir compartiendo y comunicándonos a veces inclusive de cosas que nunca nos habíamos contado y que gracias a este tema y a esta posibilidad de servirnos de referencia para cómo invertir en nosotros y cómo poder vivir con equilibrio, con la búsqueda de la quietud, con la búsqueda también de la tranquilidad, con lo que significa la vida, pues disfrutar la vida a plenitud, encontrándonos a nosotros mismos y reconociéndonos, revisándonos también a través de toda nuestra vida y entonces poder hacer un balance que nos permita dialogar con los otros
cómo podemos hacer buenas elecciones o bueno, quizás tantos otros temas que vamos a ir tratando en esta escuela de bienestar. Sí, Elizabeth, por su experiencia, ayuda a mucha gente a poder de alguna manera desarrollar su creatividad, en este caso, de manera escrita. Elizabeth entonces comparte el tema en este caso, de invertir en la manera a través del lenguaje, bien sea escrito o hablado, como una elección de podernos comunicar, de poder llegar a otras personas y de recibir de otras personas de la misma manera. Cuéntanos un poquito entonces, Elizabeth, la importancia que tiene no solamente el lenguaje, tanto escrito como hablado, en la importancia de las relaciones y de poder invertir en nosotros para poder invertir en otros. Hola José, hola Ed Carrera, a todos que se están uniendo ahora, gracias. Bueno, esa es una tercera lección en mi vida, que es fundamental en mi vida. A ver, así como te dije de la libertad, te dije de encontrarme o vivir conmigo misma, con encontrar, saber es tener siempre presente que mi ser tengo una relación con mi ser que trasciende lo que pase afuera. La tercera lección fundamental es que, es que, es que el lenguaje es constitutivo a todo ser humano, pero yo decidí de alguna manera estar siempre relacionada con el lenguaje, porque el lenguaje es constitutivo al ser humano, como te decía, pero también es el que devela el ser. El lenguaje es el que devela el ser. O sea, tú con el lenguaje te conoces a otros y te conoces a ti mismo. Entonces, para mí, el lenguaje ha sido fundamental en mi vida. O sea, ha sido una elección que es fundamental para los seres humanos. Fíjate tú que hay uno de los epígrafes que yo usé en uno de los artículos que va a salir en la página de Yo Invierto, que es de un filósofo del lenguaje que se llama La Rosa, que dice que es posible que no seamos sino una imperiosa necesidad de la palabra, pronunciada o escrita, oída o leída, pero la palabra es lo único que nos puede cauterizar la herida. Fíjate qué bonito. Con la palabra nosotros podemos sublimar el dolor. Con la palabra nosotros podemos liberarnos. Con la palabra nosotros podemos encontrarnos. Esta decisión la tomé porque cuando en cualquier momento difícil que yo pudiera estar pasando, eh, que no supiera qué hacer, que, que sintiera algún vacío, que sintiera como un down en la vida, que realmente te puedo decir que, que fueron pocos. Yo siempre he sido muy enérgica, he tenido mucha fuerza, muchas ganas de vivir, de enfrentar las situaciones, De de que bailar. mañana va a pasar esto, mañana es otro día. Y en el momento que está pasando la situación, siempre tengo presente que todo pasa. Sin embargo, la, en esos momentos, bueno, no sé, en cualquier momento, cuando me he encontrado con la lectura, por ejemplo, los libros me han permitido eh, profundizar quién soy y me han permitido también vivir otros mundos. Es Así que como te decía, aquí hay una pregunta que está justo en este tema que estás hablando de los ajá, libros, que es de Alejo Vitrago, que dice, ¿qué nos enseña? Los personajes literarios no pueden elegir, los seres humanos sí lo hacemos. La pregunta es, ¿qué nos enseña la literatura si elegimos ser lectores? Gracias, excelente. Alejo. Alejo y yo estamos conectadísimos, porque justamente iba a decir eso. Cuando decidimos ser lectores, o sea, hay un proceso, pasan dos cosas. Te proyectas todas tus angustias,
todos tus deseos, todas tus necesidades, las proyectas en el libro. Pero también el libro, el texto, haces una introspección de lo que pasa allí, de ese acontecimiento, de ese personaje en ti. Entonces, o te resuelves cosas tuyas porque le está pasando al personaje y tú lo puedes entender, o, 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 o también vives otros mundos, que es maravilloso porque digo yo que antropológicamente el ser humano está marcado a trascender, a querer vivir otras vidas y como te decía hace rato, no puedes. Eres finito, tienes que escoger una cosa o la otra. Pero en la lectura no pasa eso. Tú puedes vivir muchos mundos a través del tiempo y la distancia. Es decir, puedes vivir mundos antiquísimos que imagínate cómo era la vida en ese momento. O puedes vivir inclusive en mundos futuros con la ciencia ficción, que no te lo puedes ni imaginar que pueda pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirte un ejemplo, hay un libro que a mí me impactó mucho, que me gustó mucho, que se llama El perfume. Y en ese momento yo estaba pasando algo difícil en las relaciones de trabajo porque me costaba como comprender a la persona con la con la que estaba teniendo un problema de relación. Y ese libro me marcó tanto porque fíjate, el autor es maravilloso, hace que uno viva lo que se llama un alineamiento como lector, que no solo te pongas en el lugar de la víctima, sino que te pongas en el lugar del victimario. Y ese autor hace algo tan maravilloso, que hace que el personaje principal mata a las personas para robarse su perfume. Y entonces tú te pones, o sea, tú quieres es al que mata a la persona, tú no puedes creer que un libro te haga, te haga sentir bien siendo el Empatía. asesino. Y sí, ahí te sientes el asesino, te identificas con él, quieres robarle el perfume. Y cuando te das cuenta, ¿por qué él se quiere robar el perfume? Después de haber vivido una vida pestilente en un mercado de pescado, ¿no? Que fue como un poco lo que creo comunica el libro, pues que es como la visión existencialista, ¿no? De que todo el mundo es por su circunstancia. Entonces eso te ayuda a entender el otro. Bueno, pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona con la que tengo problemas, ¿no? ¿Qué será lo que tiene? ¿Qué será lo que pasa? Algo pasa que esté en esa circunstancia. Entonces empiezas a darle permiso a los otros a ser lo que son, porque sencillamente son lo que son porque ellos son propios de ellos, pero también de sus circunstancias. Y no todo el mundo eh, no todo el mundo, eso creo que es así, logra la decisión de ser libre y de sobreponerse a las circunstancias. La Allí, lectura te ayuda a sobreponerte a tus circunstancias. Fíjate que hay una investigación de Michelle Petit que habla del acercamiento de los jóvenes a la lectura. Ella hizo una investigación con jóvenes en Francia y cómo los jóvenes podían trascender las determinaciones de la cultura, porque la cultura tiene dos vertientes, ¿verdad? Una que son tus raíces, que te, que te sostienen en lo que eres, pero tiene la otra vertiente que te determinan, o sea, que pueden ser deterministas en elementos que no te permiten volar, crecer, pues. Entonces, ella hace ese estudio de cómo muchachos se liberan de las determinaciones de esa cultura marginal, violenta, que vivían esas bandas de jóvenes en diferentes barrios de Francia, y cómo con la lectura pudieron superarse, trascenderse a su cultura, a esos elementos de la cultura que lo podían estar determinando, ¿no? sí, estoy aquí leyendo varios comentarios a propósito que dice, gracias, todos están más o menos en la misma línea, gracias por compartir tus testimonios de vida y fortaleza que nos acompaña y nos inspira. Es que aquí en la Academia de Bienestar Yo Invierto, todos los instructores estamos por la labor, la intención de querer hablar desde nuestras experiencias, para que de alguna manera cada uno de ustedes pueda realmente ver a través de las experiencias de otros, que no necesariamente tienen que ser iguales,
ni tan siquiera parecidas, sino el cómo de alguna manera estas circunstancias no nos determinan y pueden justamente hacer que podamos vivir una vida que elegimos vivir. Y como estamos hoy en la elección de la escuela de vida personal, ayer justamente hablando con Alejo Buitriago desde Colombia, hablando del tema de las elecciones, aunque no era el día de hablar de elecciones, él decía que entre otras cosas la importancia que tiene para cada uno de nosotros elegir, entender lo que puede haber sido nuestra infancia a través de cómo la vivimos, obviamente por nuestro núcleo familiar, en este caso por las relaciones que hemos tenido con nuestros padres y con nuestras madres. Entonces, es muy bello y fue muy bello entender de alguna manera la experiencia que nos decía Alejo ayer. Te perdí el ¿Aló? audio. Entró una llamada y te perdí el audio. No, que estaba diciendo ayer que justamente hablábamos también de vida personal con Alejo, la importancia que reviste en cada elegir, ¿verdad? Entender lo que ha podido ser la experiencia de nuestros padres cuando fueron padres de nosotros, pensando en cómo vivieron ellos su experiencia como hijos de nuestros abuelos y a su vez de cada uno de ellos hacia arriba, porque todo esto es una cadena que hoy en día cada uno de nosotros tenemos la elección, los que somos padres de niños pequeños, los que somos padres de niños menos pequeños, y siendo hijos de nuestros padres, de elegir, entender qué queremos como el relacionamiento, en este caso de vida personal, ¿no? Sí, casi no te estoy oyendo, no sé por qué te perdí el audio, pero más o menos te oí. Sí, me hace referencia a algo muy importante que hablaste con Alejo ayer. ¿Sí me escuchas? Sí, yo perfectamente. ¿Sí me escuchas? Perfectamente. Sí, 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 Ok. sí. Hablaste con Alejo ayer algo muy importante y que me pareció hermosísimo dentro de toda esa terapia de comunicación con el ser que hace Alejandro. Sí, eso que decíamos de comprender a los otros para poder interrelacionarnos con ellos en el día a día, entendiéndolos un poco así como nos entendemos a nosotros mismos, porque porque justamente eso es lo que te libera de esa visión individualista de la vida, pues, de que si tú tienes el derecho a encontrarte contigo y a ser, el otro también tiene derecho y tuvo circunstancias distintas a las tuyas. Eh, pero Alejandro decía una cosa que a mí me encantó, eso de ubicarte en un contexto distinto. El leer el mundo, entender que la lectura, el discurso, la lectura, lo que tú comprendes, es decir, construir sentido del mundo, no solo depende de la textualidad sea oral o sea escrita. Para tú poder construir sentidos del mundo, también incursiona el contexto y también incursiona la persona discursiva, el contexto y la persona discursiva. Por tanto, un mensaje, un mensaje no va a ser el mismo en, en, en un contexto que en otro. Para decirlo sencillito, la palabra silencio no es lo mismo en un poema que en una puerta de hospital, ¿verdad? Entonces, un texto, tú puedes construir sentidos si está esos tres elementos. Por tanto, lo que decía Alejandro es el principio fundamental de la hermenéutica, que tú relees, o sea, haces una relectura del mundo en contextos distintos. Por eso el elemento histórico es importante. Cuando tú relees las circunstancias aquí, lo que él decía, por ejemplo, de lo que significa ser mamá soltera en este momento, y lo relees en 50 años atrás, la lectura no puede ser la misma. Entonces, por lo tanto, si tú la haces con el mismo contexto, con el sentido de ahorita y no con el de hace 50 años, tu comprensión va a ser errónea. O sea, la comprensión que vas a tener del hecho
no, bueno, no digamos errónea, pero no es una comprensión ajustada a las circunstancias, al contexto y a la persona que está en ese contexto. Sí, ayer justo cuando Alejo, y no lo comenté porque terminamos hablando de otros temas y sobre todo de los niños, cuando hablaba justamente de las circunstancias que para leer, ¿verdad? Para leer lo que podría ser unas circunstancias de hoy para la misma persona 20, 30 años atrás. A mí me vino, por ejemplo, un evento familiar que en este caso fue con mi abuela materna, quien a sus 30 y quizás 40 años decidió venirse de la España rural, ¿verdad?, a la Venezuela de oportunidades y no le acompañó mi abuelo materno. Pues ella al final del día tomó la decisión de irse primero y después de llevarse a sus hijas. Y al final del día, como él no la acompañó, ella decidió rehacer su vida en un contexto, obviamente que en Venezuela nadie la conocía, pero que evidentemente en su pueblo, pues aquí de España, pues ella era pues una mujer que había abandonado a su marido y estaba rehaciendo su vida. Bueno, yo tengo que confesar que mi abuela siempre fue alguien muy especial en mi vida y la admiré toda la vida justamente porque sin ese momento haber entendido todavía el tema de toda la vida es una inversión, pero sí porque para mí representaba una mujer que había elegido, ¿verdad? Su bienestar, haber traído a sus hijas y después haber elegido rehacer su vida, que hasta el día de su muerte fue tratada después como una reina por parte de quien la acompañó los últimos 30 años de su vida. Y por eso que es tan importante el tema de la lectura que podemos dar de las circunstancias de cada una de las personas y entender que las elecciones de cada uno deben ser respetadas porque son las elecciones individuales. Cada quien tiene que ocuparse de aprender, de reaprender todos los días, de invertir en sus propias elecciones y estar pendiente de sus elecciones, no tanto de las elecciones, tener la empatía y el respeto por las elecciones de los demás. Y entonces, ayer no dije eso con respecto a mi abuela, pero bueno, hoy salió y me parece, porque mujer al fin valiente también respetada, para mí ha sido siempre fue un ejemplo de alguien que eligió ante una circunstancia invertir en ella y bueno, tuvo el retorno positivo que tuvo hasta el día que se murió, pues. Sí, 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 sin duda, bueno, las abuelas tomaron decisiones muy importantes y uno se da cuenta toda la trascendencia que tuvieron esas decisiones, bueno, en uno mismo, ¿verdad? Porque gracias a esas decisiones vemos que nuestros padres fueron lo que fueron y que nosotros fuimos lo que fuimos. Entonces también eso nos da, no, 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 nos hace entender que las decisiones son una cadena de circunstancias. Es decir, cada vez que tú tomas una decisión, esa decisión va a traer otra, va a traer otra, va a traer otra. Es decir, va, va de alguna manera a generar un montón, ay, ajá, Sí, aquí va a estás, aquí estás. generar una cadena de circunstancias, pues que afecta, que va a afectar a otros. Pues, Entonces, por por eso eso, las decisiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad. exactamente. Y por supuesto, tu abuela debe haber, no solamente valiente y libre, sino que debe haber evaluado todas las circunstancias y tomado la decisión por el amor más grande que fue el amor de sus hijos, el bienestar del amor de sus hijos. Y bueno, esa circunstancia y esa decisión trajo la cadena que tuvo que traer y también el retorno que tuvo que tener. Y también qué tanto perdía y qué tanto ganaba, cuánto ganaba si tomaba una decisión, cuánto ganaba, cuánto perdía de la otra. Seguramente a ella también le pudo haber dolido, dependiendo de las circunstancias, dejar o perder lo que haya perdido en la decisión, pero era más importante lo que ganaba. Y bueno, eso es lo que determina las decisiones, poner las cosas en un en una balanza y darte cuenta
cuál y por qué tomas una decisión u otra. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por servido para el día de hoy de la hora de Exacto, casi no te inversión. estoy oyendo, no sé por qué. El Así, sonido se me perdió, no te estoy oyendo. aló. Bueno, los ¿Aló? demás, Ajá. Te sí, oigo, pero muy lejano. yo los estoy oyendo perfectamente a todos. A ti, por lo A menos, te ver, estoy dale oyendo. volumen a tu. Ok, bueno, te escucho. En todo caso, lo que quería decir es que tenemos la oportunidad siempre de elegir, ¿verdad? Invertir en nosotros. Por lo tanto, la primera de la semana, que es la vida personal, la importancia de elegir, ¿verdad? Conscientemente, y nuevamente al día siguiente podemos tomar una nueva elección que puede anular la elección anterior. Y es tan importante entonces tener la facultad, el interés de invertir en nosotros a través de nuestra selección. Quiero agradecerte, Elizabeth, por haber compartido la hora de inversión con todos nosotros. Como siempre, es un placer compartir desde tu experiencia todo lo que en otras oportunidades que tengamos aquí para conversar, que con toda certeza vas a tener cada día más personas que quieren saber más de Elizabeth Rubiano. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí en la hora de inversión de la Escuela de Vida Personal de los lunes de Yo Invierto. Y les invito a que vean en las redes sociales la experiencia de Alejandro Buitriago, que ya está en nuestras redes sociales de video. Elizabeth, un millonzote de gracias. Y a todos ustedes quienes se unieron de diferentes partes del mundo, gracias, gracias, gracias por invertir en ustedes. Para nosotros es un placer invertir en ustedes a través de invertir como yo lo hago en cada uno de ustedes. Gracias a cada Un uno de ustedes. beso, un beso y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Fueron a lo largo de todo el camino 29 personas que estuvieron allí presentes con nosotros, haciendo, bueno, mágica esta comunicación y poco a poco vamos a ir justamente dialogando y encontrándonos en esa escuela de bienestar que apunta hacia la posibilidad de que crezcamos mucho, tanto en nuestra vida personal, nuestra vida profesional, nuestra vida espiritual, nuestro estilo de vida y también en nuestra vida financiera, que es parte también de lo que significa el equilibrio humano para que podamos adquirir un bienestar integral. Entonces, bueno, Pues tengo muchísimo gusto de compartir con todas las personas que hasta ahora han hecho la hora de inversión. De verdad que bueno que ya salió la de Alejandro porque es un poema. Los invito a todos a que la puedan ver muy pronto. Y bueno, un beso a todos y gracias por estar ahí. Y seguimos gracias a nosotros. ti. Gracias a ti y a todos por acompañarnos. Será hasta mañana, a esta misma hora, para la hora de inversión que tendremos entonces a la doctora Vanessa Castillo para hablar de elecciones, pero en este caso ahora de estilo de vida. Gracias a todos, se les quiere y será hasta mañana en la hora de inversión. Un besote, Elizabeth. Chao. Gracias. Chao, besos.